Hola, seguimos preparándonos para resolver problemas con cuerdas y poleas. Estamos analizando los 6 casos que tenéis en pantalla. En el vídeo anterior estudié los casos 1 y 2 y aquí voy a estudiar los casos 3 y 4 y en el siguiente vídeo los casos 5 y 6. Empezamos por el caso 3. Como veis en la figura, tenemos una masa M1 sobre un plano horizontal y sujeta a ella por una cuerda que pasa por una polea tenemos la masa 2, que cuelga y que puede moverse verticalmente arrastrando a la masa 1. Empezamos dibujando las fuerzas. Para la masa 1 tenemos la tensión hacia la derecha y la fuerza de rozamiento oponiéndose al movimiento hacia la izquierda. Como siempre, la normal apunta hacia arriba, perpendicular al plano, y el peso hacia abajo. Para la masa 2 tenemos P2 hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba. Lo siguiente es intuir el sentido del movimiento. Aquí es fácil. La masa 2 arrastrará hacia la derecha a la masa 1, salvo que la masa 2 sea muy pequeña y la fuerza de rozamiento muy grande. En este caso, el sistema no se movería y obtendríamos que la aceleración es cero. Lo que no puede ocurrir es que el sistema se mueva en sentido contrario al indicado en el dibujo. Para que ocurriera eso, tendríamos que aplicar una fuerza externa sobre la masa 1 hacia la izquierda, que fuera lo suficientemente grande para vencer el tirón hacia la derecha de la masa 2. Pero eso no ocurre en este caso, así que el sentido de movimiento es el indicado en la figura. Bueno, pues ya podemos escribir las ecuaciones de movimiento. Empezamos por la masa 1. En el eje X tendremos tensión menos fuerza de rozamiento igual a masa 1 por aceleración. Y en el eje Y tendremos normal menos peso 1 igual a 0. Para la masa 2, puesto que todas las fuerzas están sobre una línea, no distinguiremos entre eje X y eje Y. Escribimos simplemente P2 menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Como ya sabéis de casos anteriores, las tensiones son las mismas. No hay tensión 1 y tensión 2, puesto que se trata de la misma cuerda. Y la aceleración también es la misma para todo el sistema. No distinguimos entre aceleración 1 y aceleración 2. Todo el sistema se mueve al mismo tiempo. Solo tenemos una aceleración, A. Nos quedamos con esas ecuaciones y vamos a trabajarlas un poco. Como sabéis, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Pero la normal, para la masa 1, es igual al peso 1, como se desprende de la ecuación para el eje Y de la masa 1. De esta forma tenemos, para la masa 1, que la tensión menos el coeficiente de rozamiento por el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Bien, pues con esas dos ecuaciones podemos plantear un sistema en el que eliminaremos las tensiones sumando ambas ecuaciones. La tensión es positiva en la primera ecuación y es negativa en la segunda, de manera que al sumar se nos irán las tensiones y se nos quedará P2 menos mu por el coeficiente de rozamiento mu por el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Y de ahí podremos despejar la aceleración fácilmente. Sacamos a de factor común en la parte derecha de la ecuación y pasamos la masa 1 más la masa 2 dividiendo al otro lado. Podemos cambiar P2 y P1 por M2G y M1G. Y ahora lo que podemos hacer es sacar G de factor común. Así la aceleración será igual a G por una fracción. En el numerador tenemos la masa 2 menos mu por la masa 1 y en el denominador masa 1 más masa 2. Nos quedamos con esta expresión y si la analizamos con cuidado vamos a ver que si la masa 2 es mayor que mu por la masa 1,
la aceleración será positiva y el sistema se moverá como habíamos predicho. En caso contrario, es decir, si la masa 2 es menor o igual que mu por la masa 1, tendríamos que la aceleración sale negativa o cero, lo que en este caso significa que el sistema tiene aceleración nula, porque lo que no puede hacer el sistema, como ya he comentado anteriormente, es moverse en sentido contrario, ya que no hay ninguna fuerza que tire de él en ese sentido. Es decir, si la masa 2 es menor o igual que el coeficiente de rozamiento por la masa 1, la masa 2 no podrá con el rozamiento de la masa 1 y el sistema no se moverá. Vamos a por el cuarto caso. Como veis, dos masas conectadas por una cuerda que pasa por una polea descansan sobre dos planos inclinados con diferente ángulo de inclinación. Vamos a empezar dibujando las fuerzas. Fijaros que en este caso no va a ser tan fácil adivinar hacia dónde se mueve el sistema. Puede hacerlo hacia la izquierda, hacia la derecha o quedarse quieto. Por eso, aunque suponemos que hay rozamiento entre las dos masas y los planos, no he dibujado las fuerzas de rozamiento todavía, lo haré después. Vamos a ver el resto de fuerzas. Para la masa 1 tenemos la tensión hacia la derecha y la componente X del peso 1 hacia la izquierda. Hacia arriba la normal 1 y hacia abajo P sub 1i. Para la masa 2 tenemos P sub 2x hacia la derecha y la tensión hacia la izquierda. La normal 2 hacia arriba y P sub 2i hacia abajo. Supongamos ahora que el sistema se mueve hacia la derecha, como tenéis ahí en la figura. En este caso, las fuerzas de rozamiento 1 y 2 se opondrán al movimiento y apuntarán hacia la izquierda, paralela cada una a su plano inclinado, como podéis ver en el dibujo. Ahí tenéis todas las fuerzas, incluyendo también las fuerzas de rozamiento. Si el sentido de movimiento fuera hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2 irían hacia la derecha como indica la figura. Bien, pues vamos a escribir las ecuaciones para ambos casos. Empezamos suponiendo que el sistema se mueve hacia la derecha. Tenéis en la figura dibujadas todas las fuerzas que intervienen. Y con esas fuerzas presentes vamos a escribir las ecuaciones. Empezamos por la masa 1. En el eje X tenemos tensión menos P sub 1x menos fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por aceleración. Y en el eje Y, normal 1 menos P sub 1i igual a 0. Para la masa 2 tendremos en el eje X P sub 2x menos tensión menos fuerza de rozamiento 2 igual a masa 2 por aceleración. Y en el eje Y, normal 2 menos P sub 2i igual a 0. Si ahora sustituimos las dos fuerzas de rozamiento por el coeficiente de rozamiento correspondiente multiplicado por la normal, y teniendo en cuenta que la normal 1 es igual a P sub 1i y la normal 2 es igual a P sub 2i, obtenemos las dos ecuaciones que tenéis a la derecha y con las que podríamos obtener cualquier parámetro que nos pidieran. Supongamos ahora que el sentido de movimiento es hacia la izquierda. Cambia entonces el sentido de las fuerzas de rozamiento. Y las ecuaciones serían ahora las siguientes. Para la masa 1 tenemos en el eje X P sub 1x menos tensión menos fuerza de rozamiento 1 es igual a masa 1 por aceleración. Y en el eje Y, normal 1 menos P sub 1i igual a 0. Y para la masa 2, en el eje X tenemos tensión menos P sub 2x menos fuerza de rozamiento 2 igual a masa 2 por aceleración. Y en el eje Y, normal 2 menos P sub 2i igual a 0. Y como hemos hecho antes, podemos quedarnos con las ecuaciones de la derecha, en las que hemos cambiado las fuerzas de rozamiento por el producto del coeficiente de rozamiento y la componente I del peso.
Bueno, pues eso es todo. En el siguiente vídeo estudiaré los casos 5 y 6. Un saludo y hasta pronto.